Hola mis amigos, ¿cómo están? Hacía rato que no grababa nada y se me dio por grabar algo. Realmente ya no me entusiasma tanto, creo que ya es cuestión de madurez personal y desarrollar la inteligencia, la capacidad de leer adentro de las cosas y de los hechos que cada uno tiene para poder encontrar explicación a las cosas que nos suceden como personas, como sociedad, como mundo, ¿no? Pero bueno, este libro que tengo aquí en las manos, que es muy finito por cierto, que es Alma Nueva, de Constancio Vigil, de cuando yo era muy chiquito, es un libro que formaba parte de la biblioteca infantil nuestra y que papá y mamá nos leían muy a menudo y que todavía tiene los trazos de lápiz de chiquitos de 3 o 4 años, en este caso yo, que acostumbraba a hacer estas mamarrachadas en el libro, pero bueno, formaba parte de mi haber. Son reflexiones y lecturas que papá o mamá hacían con nosotros, nos leían estos libros y nos explicaban lo que significaban. Esto pasó hace muchos años, yo tengo 66 años ahora. Y el otro día, caminando por Parque Rivadavia, por la Feria del Libro, a la mañana temprano, acostumbro a seguir muy temprano a caminar, habían dejado tirados, suelen dejar tirados algunos libros, y yo me encontré entre los libros tirados con este, Alma Nueva. Alma Nueva, que es la continuación de ese libro. En realidad no sé si es la continuación o aquel es la continuación de este, pero es el libro de Constancio Sevigil, Alma Nueva. Se editaron 50.000 volúmenes y del año, ya les digo enseguida, 1950. 1950. Estaba tirado. Y yo leo muy a menudo este libro, los pequeños relatos, porque me trae recuerdos de papá y de mamá cuando me leían. Y 60 años después me encuentro tirado en una plaza el segundo ejemplar, o la continuación, o el primero, de ese mismo libro. Azar, suerte. Yo digo que la suerte es un nombre que acostumbramos a ponerle a los tiempos de Dios, porque para mí esto fue un encuentro muy importante. Encontrar este libro fue revivir años, fue un gesto hacia mí de gratitud, hacia Dios y hacia la providencia, porque estuvo ahí desde el día anterior, desde la tarde, al lado de ese árbol, y nadie se lo llevó. Y llegué yo a las 5 de la mañana y lo encontré. Por eso digo que la suerte, aquello que nosotros llamamos suerte, muchas veces tiene que ver más con los tiempos de Dios. Esa es la primera reflexión. La segunda, vivimos tiempos saciados. Hay que hacer o estructurar nuevamente el pensamiento. Hay que hacer una arquitectura del pensamiento. Hay que aprender a pensar la patria. ¿Y qué es aprender a pensar la patria? Como yo siempre digo, para entender la patria, para entender la historia, hay que entender, en primer lugar, dos presupuestos que son fundamentales. El conocimiento de la naturaleza humana es el primero de ellos. Y el segundo elemento, igualmente importante, es el sentido histórico de los momentos, las cosas como van pasando. Y para eso hay que reflexionar sobre la historia. Pero más que reflexionar sobre la historia, sobre sus protagonistas, no tenemos que correr el riesgo, no tenemos que equivocarnos y empezar a pensar en chiquito. ¿Qué es pensar en chiquito? Pensar en chiquito, por lo menos para comenzar a reflexionar y entender lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina. Pensar en chiquito es pensar en este momento. Y este momento pueden ser 20, 40, 50, 70 años. Y tomar como una verdad dogmática o un axioma cosas que son de mera opinión, de mera sugestión o de conocimientos superficiales, digamos, pseudoenciclopédicos, que tienen más que ver con un acto de fe por lo que me dijeron, por lo que leí en tal o cual lado,
que por la experiencia profunda del conocimiento de la realidad. Y el conocimiento de la realidad tiene que ver directamente con el conocimiento de la naturaleza humana y la intuición, que como seres históricos y metahistóricos nosotros tenemos. Si no, nos vamos a equivocar. Si no, caemos en la trampa del pensar solamente en el hoy. El hoy existe y es doloroso, pero el hoy cambia. El hoy cambia, o sea, siempre cambia esto. Para tener una conciencia exacta de lo que está ocurriendo, tenemos que tener una reflexión histórica en conjunto. Tenemos que pensar la historia como una unidad. Desde que comienza a construirse, para quedarnos en lo chiquito, pinta tu aldea y serás universal, decían los antiguos, ¿no? Entonces, para quedarnos en lo chiquito, ya no pensemos en la historia del mundo, en la historia de la cultura occidental, no. Vamos a detenernos en la historia de Argentina, de nuestra nación, de nuestra patria. Y remarco patria, porque patria es patrimonio, es padres, es lo que es nuestro por herencia de aquellos fundadores, próceres o padres fundadores, entre los cuales incluimos nuestros abuelos y bisabuelos también. Entonces, pensar como una unidad a la historia consiste en quitarles sustantivos propios, quitar nombres y pensar la Argentina como una unidad en desarrollo, como un camino que se recorre. Teológicamente diríamos como la historia de la salvación de Argentina, cómo va desarrollando y uniéndose para que se pueda realizar en ella todos aquellos planes, objetivos, deseos, proyectos, ideales que tuvieron nuestros padres fundadores y que coinciden, casualmente, con el concepto de bien común, de independencia, de libertad y de soberanía. Entonces yo no puedo estar discutiendo lo que está mal, porque lo que está mal, hay que ser necio para no darse cuenta. ¿Qué es lo que está mal? Es aquello que va en contra de la libertad, pero la libertad entendida como realizarnos en el bien, no hacer cualquier cosa. La realidad en el orden sociopolítico es aquello con lo que contamos y la forma en la que lo desarrollamos. O sea, yo diría que los pilares son la independencia y la soberanía, y ver a lo largo de la historia quién luchó porque seamos verdaderamente independientes y soberanos. Cuando un hijo se va de su casa, ¿cuándo logra su independencia? Cuando consigue un trabajo, ¿verdad? Si no consigue un trabajo, sigue viviendo bajo los faldones de la mamá y el saco del papá. Entonces, ¿qué es ser independiente para un chico que recién sale de su casa? Tener un trabajo, un sueldo, que le significa un ingreso y que le permita alquilar o ver la forma de poder independizarse. ¿Y qué es la independencia de una nación? La capacidad de administrar sus propios bienes, desarrollarlos, acrecentarlos, que esto nos permita tener una soberanía económica, política, y que al mismo tiempo nos dé esa libertad de poder gestionar nuestros propios fines históricos, porque todas las naciones tienen un fin histórico. Entonces le erramos cuando empezamos a hacer doctrina de cosas que son de sentido común. No hace falta ser brillante para darse cuenta de dónde está parado cada cual y cada quien, teniendo en cuenta estos objetivos. La única forma de que nuestra patria sea una patria pujante es romper con el esquema de la División Internacional del Trabajo y volver a los principios de la industrialización, el desarrollo industrial de la patria, para que las exportaciones de nuestros bienes, que podríamos exportarlos por cientos de miles de toneladas, generen riqueza auténtica y eso nos genere libertad y podamos desarrollar el bien común, que es lograr la perfección en la tierra, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia y como nosotros en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos también. Nos estamos viendo.